La aparición de un ábside en las excavaciones del patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba motiva desde hace meses en el Cabildo Catedral la obligación de seguir interrogando al monumento e ir mostrando científicamente su origen. La institución ha permanecido incansable en la tarea de conocer la secuencia histórica de su construcción y lo hace con luz y taquígrafos, compartiendo el conocimiento de sus hallazgos. ¿Qué edificación fue arrasada para construir el templo califal? ¿Qué edificios subyacen bajo sus piedras? La excavación deja al descubierto un edificio cristiano del siglo V-VI. El ábside es clave para entender que en el subsuelo de la mezquita catedral se erigió un complejo episcopal de época antigua tardía. Posiblemente era el centro de la ciudad y se extendía más allá de sus muros actuales. Los trabajos del equipo de investigación, encabezado por Alberto León y el arqueólogo Raimundo Ortiz, especialista titular del monumento, arrojan mucha luz para conocer la secuencia histórica de esta edificación, que antes de la invasión musulmana fue cristiana, como refrendan estos estudios arqueológicos. Saludamos ya al profesor Alberto León y a Raimundo Ortiz. Buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a empezar por el principio, porque ¿ante qué espacio urbano estamos? Pues todo indica, las fuentes escritas, la evidencia arqueológica, que estamos ante lo que sucede en la mayoría de las ciudades de este momento, de esa etapa tardoantigua, que se convierten en el centro neurálgico de la ciudad, que son los complejos episcopales. Toda sede episcopal, toda ciudad que alberga la sede de un obispo, contaba con un complejo urbano, con una especie de barrio dentro de la ciudad, en el que se instalaban todos los edificios vinculados con la función del obispo. Esto implica inevitablemente la existencia de tres edificios. Uno, una basílica, puede haber más de una, pero una basílica, la basílica episcopal, donde está la cátedra, la sede del obispo, de ahí lo de catedral, un baptisterio, que en estos momentos es un edificio anejo a la iglesia, no está dentro de la iglesia, muy próximo o a cierta distancia, y un tercer espacio, que puede estar compuesto por un edificio o varios edificios, que es el palacio episcopal. Puede ser la residencia del obispo o puede ser además una zona donde el obispo realiza sus funciones públicas, reparte alimentos entre los pobres, preside procesiones, recibe comitivas, realiza sus funciones públicas. Aparte de esto, en estos sectores urbanos, y en el caso de Córdoba en particular, muy probablemente porque era una ciudad muy dinámica en este momento, con una actividad portuaria y económica rica, suele haber almacenes, suele haber archivos, suele haber espacios para la residencia de los miembros del clero, puede haber más de una capilla, más de una iglesia, es decir, que estamos hablando de sectores urbanos que en el resto de ciudades donde se ha documentado pueden ocupar en torno a una cuarta parte de la extensión de la ciudad, es decir, un gran sector dentro de la ciudad. Y lo que nosotros pensamos es que en el solar, donde está levantada la mezquita, con antelación lo que había era uno de estos sectores urbanos formados por muchos de estos edificios. Creemos que llegaba, al menos desde el límite norte de la actual mezquita catedral, probablemente hasta la misma puerta del puente, es decir, que ocupaba una extensión superior a la que después fue levantado con la mezquita. Una vez reiniciada la excavación de Félix Hernández, interrumpida, como ustedes saben, por la Guerra Civil, entre los elementos hallados se encuentran columnas y ábsides que conducirían a una crujía central con habitaciones. ¿Cómo sería, Raimundo, cómo es el edificio? El edificio que el edificio que estamos excavando actualmente ya fue excavado por Félix Hernández, como ha comentado hace un momento. Y nosotros hasta ahora solo hemos excavado una pequeña parte de toda la superficie que Félix Hernández excavó en su momento. Por los datos que obtuvimos del archivo del Museo Arqueológico Provincial de Córdoba, de esas excavaciones, pues vimos que en la zona del patio de los Naranjos, lo que tenemos son varios edificios de diversas épocas. Tenemos posiblemente paralelo a la calle oeste de este complejo, tenemos un pórtico delimitado por dos exedras,
que da recibimiento a una crujía de habitaciones que finaliza en un muro muy largo, que es este que nosotros ya sí hemos excavado, que también excavó Félix Hernández. Y en este muro pues contamos con un ábside o exedra en dirección que delimita una nave, dibuja una nave que va en dirección hacia el este. Esta es la naturaleza de este edificio. ¿En cuántas fases, por cierto, profesor, en cuántas fases se construye este complejo episcopal bajo la mezquita? Pues es interesante que se plantee esa pregunta, porque normalmente identificamos estos complejos con un único edificio y terminado en un único momento, y la realidad es más compleja. Estos sectores urbanos, estos conjuntos de edificios, se van formando a lo largo de los siglos. Nosotros lo que hemos podido documentar, y para esto era la excavación precisamente, era para completar la secuencia de evolución de este sector urbano del que carecíamos de la información a pesar de contar con los planos. Solamente teníamos esa información planimétrica. Lo que estamos viendo es que al menos tenemos estructuras previas a la configuración de este complejo, unos muros que en principio estamos datando en el siglo II o III, y el gran edificio se levanta en el siglo V y experimenta una intensa remodelación, un proceso de monumentalización en el que se incluye esta estructura semicircular en el siglo VI. Probablemente en otras zonas del complejo episcopal, por lo que estamos viendo, por los materiales que se conservan en el interior de la mezquita y por otra serie de características, probablemente en el siglo VII haya otra fase de transformación. Es decir, desde el siglo V hasta inicios del siglo VIII es un espacio que está en constante remodelación. Nosotros hemos podido identificar al menos dos de esas fases, la del siglo V y la transformación en el siglo VI. Y a la luz de las excavaciones, ¿ustedes qué interpretan? ¿Qué pasa cuando llegan los musulmanes? Bueno, nosotros lo que una de las informaciones más trascendentes que creemos que aporta esta intervención es que hemos identificado una fase previa, o sea, de época islámica, pero previa a la construcción de esa primera mezquita fundacional por Abderramán I. Hasta ahora creíamos que el complejo episcopal, los edificios que formaban parte de él, fueron arrasados en el mismo momento en el que se construye la mezquita a partir de 785. Y lo que hemos visto es que existe un momento de ocupación y transformación de los edificios del propio complejo episcopal desde el primer momento de la ocupación islámica, o sea, a partir del 711. Desde el 711 al 785 tenemos una fase posterior al propio uso del complejo episcopal, ya de época islámica, en la que hemos visto diversas transformaciones y usos divergentes de lo que debería haber sido el propio complejo episcopal y que ya tienen que ver directamente con esa ocupación y con esa población que llega a Córdoba procedente de fuera. Uh-huh. La existencia de la iglesia de San Vicente como parte o no de este complejo episcopal no condiciona la certeza de que estamos ante un edificio cristiano anterior a la mezquita, ¿no es así? Sí, como he comentado antes, eso es incuestionable. Como he comentado antes, un complejo episcopal tiene una iglesia. Es una parte indisoluble del concepto de complejo episcopal. Muy probablemente la iglesia principal, como dicen las fuentes islámicas, la iglesia grande a la que menciona las fuentes islámicas, una de las fuentes islámicas es la de San Vicente, y probablemente a finales del siglo VII, principios del siglo VIII, la iglesia episcopal estuviera bajo la advocación de San Vicente. Con lo cual, la propia definición de complejo episcopal implica la existencia de una iglesia episcopal. Es decir, negar la existencia de una iglesia que reciba el nombre de San Vicente según las fuentes y de la que tenemos también constancia material por unos depósitos votivos, unas piezas votivas que fueron recuperadas en la zona del Campo de la Verdad y que se ofrecen a San Vicente, lo que nos está confirmando que hay una iglesia de San Vicente en la ciudad, una iglesia principal en la ciudad y que suele ser la iglesia episcopal. Si estamos hablando de un complejo episcopal con una iglesia principal, pues es muy probable, es absolutamente incuestionable, por ser categórico, que debajo del espacio ocupado por la mezquita catedral esté la iglesia de San Vicente. Estamos ahora en pleno desarrollo de estas excavaciones. Es un desarrollo complejo, hay que salvar los naranjos del famosísimo, mundialmente famoso Patio de los Naranjos, hay que hacer catas, hay que seguir. ¿Ustedes hacia dónde creen que van? ¿Cómo se está definiendo a medida que desarrollan el trabajo? ¿Qué piensan que puede
estar ocurriendo debajo de esas piedras que pronto vean la luz y ustedes puedan interpretar? Nosotros, inicialmente, el propósito principal de esta intervención es poner orden en lo que no se concluyó en los años 30 tras la intervención de Félix Hernández. Poner orden en sus excavaciones e intentar profundizar algo más en el conocimiento a raíz de la actualidad, los estudios, las investigaciones han avanzado, se conoce mejor el periodo, se conocen mejor los materiales, y intentar aportar algo de conocimiento no solo al propio edificio de la Mezquita Catedral, sino a todo el sector sur de la ciudad. O sea, nosotros no estamos centrándonos únicamente en una visión localizada en el patio de los Naranjos, sino que estamos intentando dar luz a qué es lo que pasa en un sector mucho más amplio de la ciudad de Córdoba, que sería toda la parte sur cercana al río. Lo que esperamos encontrar, pues seguir intentando hallar datos que nos aporten información y nos permitan conocer esa ciudad de la que el propio complejo episcopal sería una parte, y no solo del complejo episcopal, sino de esas transformaciones posteriores de las primeras ocupaciones tras la conquista islámica, de la propia construcción de la mezquita fundacional y de todo lo que pasa tanto antes de ese momento como después. Como bien ha dicho Raimundo, la investigación no solo se centra en la excavación, es una parte importante. Tener la posibilidad de poder documentar directamente los restos materiales es fundamental, pero todo esto forma parte de un proyecto a largo plazo. Por eso está la universidad como parte de su actividad, ¿no? En colaboración con el Cabildo. Y dentro de esos proyectos, pues tenemos intención de analizar lo que sucede también en el ámbito civil, en la zona ocupada por el Alcázar Islámico, por el posterior Castillo Cristiano, donde además, fruto de algunas excavaciones, sabemos también que existía un complejo civil de la ciudad. Entonces, lo que nosotros intentamos con diferentes proyectos, de que este forma una de las piezas fundamentales, es reconstruir la evolución histórica del centro neurálgico de la ciudad durante toda su historia, y en particular durante el momento en el que se erige como el verdadero centro histórico del espacio urbano, que es al menos desde el siglo V, y se va a mantener durante toda la Edad Media. Entonces, esta es una intervención dentro de un proyecto más amplio que lo que permite es reconstruir, a profundizar y aproximarnos a la historia urbana de Córdoba. Y ya para terminar, ¿qué significa para ustedes como profesionales de la arqueología, como historiadores, como cordobeses, que no sé si ambos son de Córdoba, pero qué significa para ustedes estar teniendo la oportunidad de estar leyendo debajo de las piedras que ocupan un templo mundialmente conocido, patrimonio de la humanidad? ¿Qué sentido tiene en lo personal? Bueno, pues en lo personal, si la última vez que intervino alguien ahí fue Félix Hernández, precisamente en los años 30, esto es algo que sucede no solo una vez durante una generación, sino durante más generaciones. Sí, es verdad que ha habido otro tipo de excavaciones en otros lugares dentro de la propia Mezquita Catedral desde entonces, pero la oportunidad de poder trabajar en el patio de los Naranjos, en un lugar que está muy protegido, y bueno, pues supone bastante. Estamos intentando obtener el máximo y vamos excavando con mucho detalle, con mucho detenimiento y conociendo la oportunidad que se nos está brindando, tanto por parte del propio Cabildo como por parte también de las administraciones públicas, que nos están no solo dando los permisos y autorizaciones, sino también aportando ayuda, como por ejemplo por parte del Museo Arqueológico de Córdoba, que participa en el proyecto con nosotros, los propios técnicos tanto de la Delegación de Cultura como de la Gerencia Municipal de Urbanismo, participan activamente con nosotros en las propias interpretaciones y revisiones, posibilidades de estudios, de trabajo en el lugar. O sea que resulta un trabajo bastante gratificador y lo interpretamos como una oportunidad que se nos ha presentado intentando aprovecharla al máximo. Y aparte de ese privilegio que es excavar en el sitio, eso implica también una gran responsabilidad. Somos conscientes del espacio en el que estamos trabajando, somos conscientes de la sensibilidad que existe en relación con el edificio, y precisamente por eso todo esto que estamos explicando se basa en un concienzudo y exhaustivo análisis de la información.
evidentemente, siendo lo más prudente que podemos, lo que estamos intentando transmitir, la idea o las hipótesis que mantenemos en el momento actual de la investigación. Ojalá en próximas ocasiones podamos explicar con más detalle algunas novedades que pueden suponer matizar algunas de las hipótesis, corregir algunos de los datos que tenemos, pero todo apunta a esta idea que les hemos transmitido hoy. También es para los cordobeses de este momento un privilegio asistir de primera mano en esta generación, en este momento del mundo, asistir a esa lectura científica rigurosa de qué ocurre debajo de la Mezquita Catedral de Córdoba. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra dedicación, Raimundo Ortiz y Alberto León, miembros del equipo de investigación de esta excavación que desde luego va a marcar un hito histórico. Muchísimas gracias a ambos. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad también, gracias.